Semana con un nombre propio, José Carlos Díez, economista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada, abrimos la carpeta de Estados Unidos, ese dato de IPC para mañana. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué susto crees que le podría dar la inflación a Jerome Powell? Y si también podría tener impacto en la toma de decisiones de la reunión de la próxima semana en la Fed. Bueno, hay que mirar la inflación subyacente, que es lo que mira la Reserva Federal, y especialmente la estructura de servicios, ¿no? La inflación que es más resistente a la baja y más condicionada por los salarios. Y lo que vimos el viernes con el dato de payrolls y de empleo es que los salarios siguen creciendo con fuerza, prácticamente a un 6% anualizado en los 2 últimos meses, y bueno, pues eso es esperable que la inflación siga mostrando resistencia a la baja. Va bajando, pero muy lentamente. Entonces, bueno, es posible que veamos algo de volatilidad en el bono americano y de repuntes de las tires, si eso pasa, y algo de caída de bolsas y apreciación del dólar, ¿no? Eso supondría un escalón adicional de apreciación del dólar. Analistas apuntan a que la Reserva Federal se podría dar una pausa en la reunión de la próxima semana, a pesar de que la expectativa del mercado, o al menos esta herramienta CMO de FedWatch en este caso, le da un 80% de probabilidades de que la Fed, bueno, pues despida el año con otra bajadita de 25 puntos básicos. ¿Tú crees que va a esperar ante esos acontecimientos de Donald Trump? Decir, bueno, vamos a ver qué impacto puede tener esta llegada al poder y, en fin, paso a paso, y hacemos una pausa. Pues no lo sé, hombre, yo creo que no, yo creo que ellos son conscientes que la economía ha dado un buen dato de empleo, están tranquilos, pero tampoco es necesario con este nivel de inflación, a pesar de lo que hemos comentado, de tener un tipo de interés neutral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pueden dar un pasito más y llegar al tipo neutral. ¿Dónde está? Bueno, ellos no están definiendo dónde está su nivel neutral y eso genera un poco de incertidumbre en el mercado, pero seguramente está en torno a un tipo oficial próximo al 4%, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese escenario no hay nada que no les lleve a bajar esta reunión. ¿Que se quieren esperar? Pues sí, pero yo creo que seguramente seguirán bajando. Y por cierto, abriendo ahora ya la carpeta del Banco Central Europeo, José Carlos, en este caso, bueno, aquí sí que el mercado da por bastante descontado que habrá bajada de tipos de interés. La cuestión es 50 puntos básicos o poquito a poco la chita callando, 25 puntos básicos por parte de Christine Lagarde, y con esa retórica sobre todo que es quizá lo que van a estar más pendientes. No sé si esperas alguna sorpresa vía tipos o alguna sorpresa vía mensaje de Lagarde, que es prudente per se. Pues hombre, el escenario de Europa es menos incierto y más negativo. O sea, la economía europea no va bien, la economía alemana está en una crisis compleja, ahora hay inestabilidad en Francia, la economía francesa no va a ir bien. Los PMIs, indicadores adelantados, que en Europa funcionan bastante bien como indicador adelantado de ciclo y de PIB, están dando que el primer trimestre tampoco va a ir bien. Por lo tanto, bueno, yo creo que el BCE sí que tiene todo a favor para bajar, ¿no? ¿Cuánto? Pues yo creo que bajarán 25 puntos básicos, que es su estilo, pero si bajan 50, yo creo que el mercado lo interpretaría bien. Sería una señal de confianza de que el BCE está leyendo bien la lectura y que la situación en Europa es muy complicada. No es culpa de ellos, la verdad, pero la economía europea no tira. Cierto, José Carlos, eso en cuanto a despedir el año 2024, aquí estamos haciendo un poco, te propongo, bueno, un ejercicio un poco de ciencia ficción a futuro, mirando a futuro 2025. ¿Tú crees que vamos a tener bajadas de tipos de interés en el BCE en todas las reuniones que van a venir, al menos en el primer semestre de 2025? No, tanto no. Yo creo que ellos no van a cometer el error de ir con tipos al cero otra vez, no creo, ¿no? Y van a ir bajando gradualmente. Pues seguramente el tipo neutral en Europa está cerca del 2, que es lo que está marcando el Euribor a un año, ¿no? O los tipos de los 2 años del bono alemán, ¿no? Yo creo que eso es un objetivo para ellos razonable, y cuando lleguen a ese nivel, pues lo normal es que se dejen un periodo de esperar y ver. Si ven que la economía no va o incluso va peor, pues a lo mejor podemos ver bajadas de tipos adicionales, pero me cuesta creer que vayamos a ver los tipos con esta situación actual de debilidad por debajo del 2%, ¿no? Yo creo que ese sería un objetivo para ellos razonable. ¿Cuál crees que es el mayor problema al que se enfrenta Europa? ¿Ese problema de deuda en Francia o ese pírrico crecimiento en Alemania? Hombre, el problema en Francia es muy grave, pero
es estructural. Yo no sé las décadas que lleva Francia con un problema de gasto público y de deuda pública insostenible. Ahora es verdad que es peor, pero no es un problema nuevo. Yo creo que la novedad, o no tampoco reciente, pero bueno, es la crisis industrial, ¿no? Europa ha sido una gran potencia industrial y exportadora, especialmente Alemania y Francia, y ahora mismo pues la gran potencia mundial y exportadora es China, y luego pues todos los periféricos asiáticos, ¿no? Taiwán, Corea y los países asiáticos. Entonces, en esa situación pues Europa ha perdido su ventaja competitiva y tiene que reaccionar, ¿no? Voy a dar solo un dato. Las ventas de coches chinos en el exterior, en exportación, eran inferiores a 1 millón de coches al año antes de la pandemia, y el año que viene van a estar por encima de 16 millones o 17 millones. Entonces, claro, China ha multiplicado por 20 veces las exportaciones de coches en 4 años. Va a toda velocidad. Entonces, además de aranceles, como ha dicho Mario Draghi, en Europa hay que cambiar muchas cosas. Si Europa no cambia y mejora su competitividad, lo ha dicho Mario Draghi, el estado del bienestar europeo no es sostenible. Y Francia es el principal ejemplo, ¿no? Francia tiene un 57% de gasto público sobre PIB y eso no es sostenible. Entonces tiene que hacer un ajuste fiscal, pero evidentemente que con una debilidad de gobierno y una falta de liderazgo tan fuerte como hay en Francia en este momento, que eso refleja la fragmentación en el Parlamento, una crisis de liderazgo, pues evidentemente así no se puede hacer un ajuste fiscal y tomar medidas no deseadas por los votantes y los electores, ¿no? Ese tipo de planes de ajuste pues los hacen gobiernos fuertes, no lo hacen gobiernos débiles como es la situación ahora de Macron y de Francia. Volviendo al otro lado del Atlántico, en este caso, bueno, por cierto, que en este caso Donald Trump, bueno, dice que ratifica o que no se va a meter, ¿no? Con la designación de Jerome Powell, o que lo va a mantener en este año largo que le queda por el camino. Vamos a hablar de la política de Donald Trump, José Carlos. En este caso, ¿crees que va a poder implementar esas tarifas sin que haya muertos por el camino? Él propone, él dice que esos aranceles se van a compensar con las políticas fiscales. ¿Tú crees que va a poder compensarlo? Bueno, Donald Trump es un paseo aleatorio puro. Es como dejar a un borracho en medio de un sembrado y intentar adivinar la trayectoria de salida, ¿no? Es imposible, es impredecible. A ver, yo creo que el tema chino ya tiene un nivel de aranceles fuerte y lo que va a hacer es reforzar, pero no va a cambiar mucho la relación comercial con China. Donde sí puede haber mucho lío es con Canadá y con México, ¿no? Lo que está planteando prácticamente es romper el Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver qué hace con aranceles con Europa. Yo creo que va a ir a poner más aranceles a los productos europeos, por lo tanto eso abrirá una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos y eso no es positivo. ¿Va a afectar eso mucho al crecimiento económico? Pues yo creo que a corto plazo no. Creo que la economía americana está con un crecimiento menor, pero todavía sólido. El dato de empleo del viernes fue positivo y yo creo que vamos a ir a un crecimiento, bueno, en torno al 2% del año que viene, positivo, con creación de empleo y con tensión salarial, ¿no? Por eso la Fed no puede bajar tanto los tipos como como el Banco Central Europeo o como les gustaría, ¿no? Y en ese escenario, hombre, me preocupan más. Al final, el poder que tiene Donald Trump dentro de Estados Unidos es muy pequeño. El gobierno federal tiene muy pocas atribuciones dentro de la economía americana. La mayoría de las decisiones se toman en los estados. Por ejemplo, Trump tiene un discurso muy negacionista de cambio climático y antirrenovables, y Texas, que es un estado petrolero, es el que más placas fotovoltaicas está instalando, porque es más barato que producir electricidad con placas fotovoltaicas que con petróleo, ¿no? Por lo tanto, me preocupa poco el impacto de Trump en la economía americana. Puede generar más lío a nivel mundial en el entorno más geopolítico, ¿no? Más que en el económico, pues todo el tema de la guerra de Ucrania, el tema de la OTAN, el tema de Naciones Unidas. Yo creo que ahí puede haber algún conflicto geopolítico que acabe afectando a la economía. Pero así las políticas de Trump directamente a la economía americana, ni para bien ni para mal. Hombre, si bajan los impuestos, pues por supuesto, salvo que haya una crisis fiscal, ¿no? Y las primas de riesgo suban mucho, como está pasando en Francia ahora, pues vamos a ver más crecimiento del empleo el año que viene en Estados Unidos. Eso lo sabemos en los profesores de teoría económica, ¿no? Cuando bajas los impuestos sube el crecimiento del PIB y del empleo. Ahora, ¿eso se va a poder financiar y vas a generar una crisis de deuda pública como le está pasando a Francia ahora? Pues yo creo que Donald Trump piensa que no, porque ellos son los americanos y son el ombligo del mundo, pero eso puede pasar. En los años 70 hubo una crisis del dólar y podemos ver otra crisis del dólar.
¿Puede pasar a corto plazo? Pues yo diría que no, con muy baja probabilidad, pero bueno, estas cosas no se pueden predecir, ¿no? Los inversores son miles o cientos de miles y es difícil predecir su comportamiento todos los días y anticipadamente. Carlos, en este caso él, bueno, pues a pesar de esos aranceles que irremediablemente probablemente tendrían mucho impacto en los precios, él hablaba de bajar la inflación y aquí te traduzco de magnate en el lenguaje magnate neoyorquino al lenguaje economista. En este caso él decía que bajaría la inflación porque conseguirá bajar los precios de la energía un 50% con el fracking. ¿A ti esto a qué te suena? Bueno, primero, Ocurrencia. suben los aranceles, va subiendo la inflación. Los aranceles son un impuesto sobre el precio, entonces es como subir el IVA, ¿no? Si subes el arancel, pues sube la inflación. Entonces, bueno, eso que dice él, no sé quién le está asesorando, pero está bastante confuso con el análisis. En la parte del fracking, pues bueno, no sé qué va a hacer en el fracking, pero liberalizar o activar más fracking y sacarlo al mercado y que eso tenga un impacto sobre el precio, que eso puede llevar un tiempo. Entonces, yo creo que eso no va a tener impacto sobre la inflación a corto plazo. Además, allí el gas está bastante bajo y el petróleo también, ¿no? Tienen el petróleo en el West Texas, en Texas, por debajo, cerca de $65. Yo creo que no creo que él consiga con fracking bajar mucho más ese precio, pero bueno, si él está convencido de eso. Otra cosa es que él quiera compensar a sus amigos petroleros que le han financiado y le han metido mucha pasta para su campaña y que esto sea un lobby y que use el gobierno como si fuera su empresa, ¿no? Eso es otra cosa, pero vamos, el impacto que va a tener su política sobre la inflación va a ser aumentar la inflación, no bajarla, y el impacto del fracking a corto plazo sobre el precio de la energía y el PIB y el empleo, yo creo que es mínimo. Eso se lleva un tiempo, esa inversión, y tardaría. Yo soy partidario del fracking y el fracking ha hecho un gran bien a la economía americana, pero eso no va a cambiar a corto plazo. Ya lo tienen, ya tienen un montón de pozos en explotación, lo gestionan eficientemente de manera privada y yo creo que por mucho que él quiera, eso no va a mejorar significativamente la inflación a corto plazo. Pues José Carlos Díez, economista, un placer, feliz tarde, feliz negocio. Igualmente.